Hola, muy buenos días a todos. Mil disculpas por estas demoras técnicas, pero aquí estamos compartiendo esta mañana y disfrutando de pues esta charla que vamos a tener previa a las actividades previstas por Mexi World Logistics. Mi nombre es Samuel Banda Rieta, profesor investigador en la Universidad Autónoma Chapingo, coordinador de la carrera de Comercio Internacional, con orientación obviamente por el perfil de nuestra universidad, a los productos agropecuarios o agroalimentarios. Tenemos varias actividades directamente con productores y con el proceso pues de exportación para pues prácticamente nuestro mercado del norte, el mercado de Estados Unidos. Y bueno, es justamente esa la razón que nos trae esta mañana para compartir la experiencia de cómo afrontar, cómo ejecutar, cómo hacer operativos las actividades de las actividades de la exportación propiamente en la agroexportación para los productos agroalimentarios. Bien, vamos a iniciar esta charla desde una visión más o menos entendiendo cuál es la dinámica de el conjunto de normas de los Estados Unidos en materia de alimentos. Siempre es importante no solo entender el proceso como un cumplimiento de requisitos únicamente, sino cuál es la finalidad que llevan esos requisitos y esos procedimientos y esas autorizaciones previas a la operación de los embarques o de los procesos de despacho de los embarques para la exportación hacia los Estados Unidos. Tenemos una cultura, para empezar, una cultura que es distinta en concepción, distinta en cosmovisión y por lo tanto distinta para entender los procesos operativos y jurídicos con y hacia los Estados Unidos. Eso es lo primero que creo que yo, la parte cultural, quienes nos involucramos en los procesos de exportación, debemos de entender, porque a veces nos quedamos únicamente, a ver, pues dime qué requisito, qué formato y ya, está bien esto en lo operativo, pero todo ello tiene una finalidad y un sentido. Para ello hemos preparado estas sencillas láminas que nos puedan ir metiendo en contexto. ¿Cuál es el contenido que proponemos desarrollar para esta sesión? Entender cuál es ese marco jurídico que aplica dentro de la propia estructura del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las autoridades y qué organismos este marco jurídico en este marco operativo para que finalmente los procesos puedan darse en las mejores condiciones? Estoy leyendo si se escucha o no, con toda confianza, díganme en el chat, estoy viendo, para que podamos ver y corregir ese tipo de fallas técnicas. Espero sí me puedan escuchar. ¿Sí? Perfecto, veo que sí se escucha. Muchas gracias. Ok, entonces tenemos marco jurídico, autoridades y organismos que participan propiamente desde los Estados Unidos, ¿no? Y cuáles son esas regulaciones que se aplican en la parte operativa de exportación. Y obviamente una parte importante, como lo vemos en la parte mexicana, pues el compliance, ¿eh? Aquí va a ser el cumplimiento y operaciones de exportación en los Estados Unidos. Bien, una vez bien estos 4 puntos que vamos a poder compartir esta mañana, pues vamos a ver, entender. Primero, ¿qué son los Estados Unidos y como país, cómo están integrados? Porque, bueno, enviamos embarques a distintos puertos, aeropuertos o por cruce fronterizo. Y finalmente también hay autoridades federales, pero también hay regulaciones estatales que hay en los Estados Unidos y que pues debemos de dar cumplimiento. Por ello, en el primer apartado del marco jurídico, para los Estados Unidos es fundamental, todo se deriva, por supuesto, de la Constitución de ese país, de la Constitución política de ese país.
Y de repente ahí empieza nuestra diferencia cultural, jurídica, de sociedad. ¿Por qué razón? Porque desde el punto de vista legal o jurídico, tenemos dos sistemas políticos de origen distinto. Uno basado, el de los Estados Unidos, basado en el common law, y en el caso de México, si valga la pena ir haciendo un poquito la comparación, el benchmarking entre los dos países y los dos procesos exportadores e importadores. Y poder ir correlacionando cuáles son las partes que podemos ir entendiendo justamente para el proceso. Entonces, el primero se basa en los Estados Unidos en el common law, que es basado en el derecho común, en el derecho anglosajón, y que ese derecho se basa en la costumbre. Todas sus leyes, todos sus marcos regulatorios tendrán que basarse en ello, en la costumbre. A pesar de que existe la Constitución de los Estados Unidos escrita, pues es una constitución la más pequeña en su número de artículos del mundo. Después de sus artículos va a tener y vamos a encontrar las enmiendas, que son justamente las enmiendas las que van a favorecer a los ciudadanos para los amparos y para protegerse dentro de todo el actuar jurídico dentro de los Estados Unidos. A diferencia de nuestra Constitución en México, que pues se basa en el derecho civil, en el civil law, y pues el derecho civil, su base es el derecho romano, y por provenir del derecho romano, pues obviamente nuestro marco jurídico será siempre escrito. Y bueno, en el caso de nuestro país, por eso vemos cómo tenemos leyes, cantidad de leyes, y todas las leyes deben de estar escritas constantemente en nuestro DOF, nuestro Diario Oficial de la Federación. Constantemente se está publicando y actualizando toda la norma. ¿Por qué? Porque si no está escrita, si no está publicada, no es legal o no es vigente. Entonces, bueno, ese es nuestro procedimiento en los Estados Unidos. Bueno, lo que va a permear siempre va a ser la costumbre, y por eso en el sistema jurídico estadounidense vamos a poder encontrar la participación siempre del DOJ, del Department of Justice, que es el Departamento de Justicia, justamente para velar que los procesos, el cumplimiento a sus normas se dé, pero siempre con un fiscal y siempre con un jurado que pueda estar verificando que la costumbre sigue los lineamientos del derecho común anglosajón para los Estados Unidos, ¿no? Entonces ya desde ahí vamos viendo la diferencia entre el origen de las leyes en un país y el origen de las leyes en el nuestro. ¿Cuáles son entonces esta visión y este conjunto de normas que debemos de tener consideradas para el proceso de exportación hacia los Estados Unidos y sobre todo en los productos agroalimentarios, ¿no? O agropecuarios? Bien, vamos a ver 5 grupos, 5 apartados que podrían ser los que nos agrupan justamente el contenido de pues todos los códigos federales, todos los códigos y regulaciones federales que se aplican en los Estados Unidos, ¿no? Los CFR, y no precisamente el Incoterm CFR. Bien, el primer gran grupo tenemos que van a ser justamente por el perfil de productos que estamos trabajando el día de hoy, en esta mañana, son prácticamente las normas sanitarias y fitosanitarias. ¿A quién les va a corresponder? Voy a adelantarme a la siguiente presentación, a la siguiente lámina, y regreso a esta misma justamente. ¿Cuáles son las autoridades que participan en el proceso de agroexportación en los Estados Unidos? A nivel de logos aquí los tenemos, ¿no? El primero y más representativo por el origen nato del perfil de nuestros productos, pues es la USDA, ¿no? Que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Que si lo queremos un poquito hacer la similitud, pues es como nuestra Secretaría de Agricultura, ¿no? La USDA o la USDA prácticamente nos va a promover y a ofertar, a brindar el marco normativo de producción de alimentos en los Estados Unidos.
Y la producción de alimentos en los Estados Unidos parte de su norma, que es la Farm Bill, y la Farm Bill, pues es la ley agrícola, ¿no? La ley agrícola de los Estados Unidos. Y vamos a tener algo interesante. Ya les decía yo que el derecho en los Estados Unidos parte del derecho común, o del derecho anglosajón, de la costumbre. Bueno, hay un principio que todos conocemos, los que nos dedicamos al comercio exterior, que se llaman principios de comercio internacional, y estos principios del comercio internacional están contenidos en el GATT. Uno de esos principios del GATT, o uno de tantos, es el de trato nacional. Seguramente por ahí ustedes lo han escuchado, junto con el de la nación más favorecida y demás. Justamente este principio del trato nacional es el que obliga a todos los productores y exportadores. Bueno, primero hablar de productores. Todos los productores de alimentos de origen agrícola y pecuario en los Estados Unidos tienen que aplicar y respetar la Farm Bill, o sea, la ley agrícola. ¿Ok? En consecuencia, derivado del GATT, del principio de trato nacional, dice y se aplica que cualquier otro productor fuera de los Estados Unidos que desee exportar o que sus productos ingresen al mercado norteamericano o estadounidense, tendrán que cumplir cabalmente todas las normativas y legislaciones que imponga el gobierno de los Estados Unidos, a los propios al interior y a la parte del proceso de ingreso de los productos a los Estados Unidos. Entonces, esto hace que por el principio de trato nacional tengamos todos los exportadores, no solo de México, sino de cualquier parte del mundo, porque recordemos que los Estados Unidos son un país que se integra de un mosaico de etnias de todo el mundo. Y eso es bueno. ¿Por qué razón? Porque finalmente todos esos grupos de origen de diferentes países del mundo, pues por tradición, por afinidad, por identidad, vamos a estar escuchando, vamos a estar, vamos a estar viendo como oportunidad la exportación de todos los productos para abastecer a esos grupos humanos en los Estados Unidos. Y pues de ahí sale nuestro mercado, nuestro famoso mercado de la nostalgia, ¿no? Todos los grupos latinos, mexicanos, connacionales, compatriotas que están allá y que están esperando productos mexicanos que lleguen a las tienditas, a los supermercados y que ellos puedan comprarlos y adquirirlos, ¿no? Entonces, regresando a la parte del trato nacional, justamente ese es el primer sentido que debemos encontrarle a que en el otro organismo que es la FDA, la FDA va a tener entonces esa capacidad y esa oportunidad para todos aquellos productores que queramos exportar para venir a certificar en origen que el campo mexicano, que las áreas de producción mexicana, estamos cumpliendo la norma de propuesta por la Farm Bill, la ley agrícola de los Estados Unidos. Entonces, de esa manera, vamos a ver que ya tenemos dos organismos. Por un lado, la USDA y por otro lado, la Food and Drug Administration, ¿no? La FDA. La FDA entonces se convierte en el primer organismo con la capacidad de venir a verificar y a certificar en origen que se cumplan todos los requerimientos y todos los procesos, desde los insumos, desde la preparación de los terrenos agrícolas, el proceso de siembra, el proceso de cosecha, bueno, de cultivo y después cosecha, y de post cosecha. Propiamente lo que nosotros sabemos es, obviamente, que después de obtener los diferentes productos agrícolas u hortofrutícolas, estos tienen que pasar por un proceso de enfriado para ir de lavado, enfriado y para poder pasar al área de empaque.
y después obviamente el almacén y el transporte. Justamente desde origen, en esto es donde la FDA, con su propio sitio web, nos da la oportunidad de contactarlos, pedir la información previa por tipo de cultivo para poder entonces empezar a obtener el famoso número FDA. Y ese famoso número FDA será el primer elemento importante en el proceso agroexportador, porque quiere decir que estoy siendo reconocido y autorizado por el gobierno de los Estados Unidos, por la agencia especializada para ello, para que mis productos puedan ingresar a ese mercado. Si no, no lo voy a poder hacer con mis productos. Eso en el sentido básico, primario, porque obviamente sí, sabemos que existe un mercado demandante y especializado, en el sentido de que hay grupo de consumidores, por ejemplo, que están demandando alimentos orgánicos, manzanas orgánicas, plátanos orgánicos, berries orgánicas, y entonces ya no solo es la presencia simple de USDA o de FDA, sino también de los organismos certificadores de tipo orgánico, para que nuestro producto, justamente desde origen, vaya también respaldado con esa certificación. Y bueno, obviamente, hoy día estamos hablando de que nuestro campo también debe de ser amigable con el ambiente. Y nos referimos a que los insecticidas, los pesticidas, los fertilizantes, ahora tendrán que hacerse de manera menos agresiva y que entre en el rango del listado autorizado por FDA y por USDA y aprobado por el EPA, que es el Departamento de Protección al Ambiente de los Estados Unidos, y ese es nuestro tercer organismo. Entonces ya vamos viendo cómo justamente desde origen estamos viendo la participación, el involucramiento de estos organismos de Estados Unidos a distancia, es decir, con el cumplimiento de los requisitos en origen. Después, justamente, vendrá la participación o la presencia de otros dos organismos, como van a ser la CBP, la Customs Border Protection, y que la CBP pues se convierte únicamente en el organismo estadístico y de control, por supuesto, del ingreso de los productos hacia el territorio estadounidense, ¿no? La CBP, si nosotros quisiéramos entender la actuación de la CBP a nivel operacional, como lo es nuestra aduana México, en nada se van a parecer, más que en el fin último, que es finalmente el control o la autorización de acceso de productos por frontera, por puerto, por aeropuerto. Porque en realidad los organismos que tienen mayor peso, los que le están dando la seguridad a los Estados Unidos para que esta no se vea vulnerada, pues están siendo los primeros organismos de los que nos hemos referido, USDA, FDA y EPA. Y pues obviamente si estos están cumpliendo desde origen, justamente la CBP lo único que va a hacer es autorizar el ingreso de acuerdo a los procedimientos, a los tiempos marcados por cada una de las legislaciones. Y justamente ahora, y bueno, y quien después en términos de controversia judicial que puede haber por retenciones administrativas de nuestros embarques en frontera o en puerto, en aeropuerto, cualquier tipo de los puertos, pues tendremos que estar pidiendo el apoyo del Departamento de Justicia, ¿no? Del famoso DOJ. Entonces, bueno, de esta manera quise poder enfatizar en estos 5 organismos su naturaleza y su participación de fondo en el proceso agroexportador. Me regreso a la lámina ahora sí, después de tener presente justamente cuáles son esos organismos y las leyes que van a aplicar estos organismos dentro del proceso agroexportador. Y bueno, pues entonces veíamos 5 grupos de
de cumplimiento de normas en el mercado o para el mercado de los Estados Unidos. Y el primer bloque de normas, pues son justamente por el perfil de productos que estamos analizando, que es el bloque agroalimentario. Pues vamos a ver qué son justamente las normas sanitarias y fitosanitarias. Y de origen, pues obviamente el departamento que se encarga de normar, como lo habíamos dicho hace unos minutos, pues es la USDA, justamente, y la Farm Bill, ¿no? Y los organismos el organismo encargado en materia fitosanitaria, que va a ser APHIS, ¿no? APHIS se convierte en lo que es nuestro SENASICA en México, nuestro Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Vamos a ver que justamente APHIS va a estar controlando, verificando el cumplimiento de estos estándares aprobados a nivel de ley, de reglamento federal, que van a ser los famosos CFRs. Entonces, bueno, pues APHIS se convierte en el primer organismo importante que verificará el cumplimiento a la normativa de producción, de comercialización y de exportación de productos agroalimentarios hacia los Estados Unidos. Y bueno, también tenemos justamente toda esta parte de los requerimientos, de los formularios para frutas y vegetales, para productos hortofrutícolas, que va a establecer el famoso FABIR, ¿no? Los Fruits and Vegetables Import Requirements. Estas dos elementos, dos partes normativas, son los que van a estar guiando el cumplimiento y con ello los formularios y las autorizaciones para poder exportar hacia los Estados Unidos, ¿no? Bueno, obviamente para poder primero tener un producto sano, inocuo, de calidad, y que entonces cumpla este requisito de característica o de atributo de calidad del alimento, y que ahora sí le podamos decir a FDA, que es la que se va a encargar de las normas en materia de salud pública, es decir, de productos para consumo humano. Entonces, la FDA prácticamente es el organismo que al final del día nos va a estar poniendo la palomita o no para poder exportar, ¿no? Previo cumplimiento de los requisitos establecidos por USDA. Entonces, FDA viene justamente, se hace la solicitud a través de su página, viene directamente a nuestros campos. Y en nuestros campos de producción va a validar o va a certificar el cumplimiento a los protocolos de producción en condiciones de sanidad e inocuidad. Por ello, justamente, el compromiso y la función de FDA es justamente la protección e inocuidad en el suministro de alimentos y medicamentos en los Estados Unidos y a los Estados Unidos, ¿no? Si es que estos medicamentos y alimentos provienen del exterior y el destino sean el mercado de los Estados Unidos de América. Justamente la FDA va a estar generando una serie de guías para reducir al mínimo el riesgo microbiano en los alimentos. Y justamente la FDA nos va a orientar a través de sus tablas de tolerancia qué tipo de pesticidas están autorizados para poder producir y con ello comercializar y exportar productos agroalimentarios a los Estados Unidos con sus márgenes de tolerancia. ¿Qué tipo de agua de riego, con qué tolerancias se puede utilizar para el cultivo de nuestros alimentos que quieran ser exportados a los Estados Unidos? Porque justamente el agua, que es uno de los insumos importantes en la producción de alimentos, de productos hortofrutícolas, pues obviamente será el que esté dotando de agua para el crecimiento de nuestros productos hortofrutícolas. Y que el agua puede y es un vector de transmisión de microorganismos
y muchos de estos pues son altamente patógenos. Me adelantaría a comentar que pudiéramos tener presencia de virus, presencia de bacterias que justamente a través de el agua encuentran el vector para la contaminación en primera instancia y en un segundo nivel de peligro de riesgo, pues el crecimiento microbiano exponencial en los alimentos. Y bueno, y si no hay el cuidado, el monitoreo, pues obviamente un alimento que ha sido contaminado deja de ser inocuo y pues obviamente es un peligro para el consumo humano. Eso es justamente la naturaleza de las leyes y de los requisitos que está pidiendo el gobierno de los Estados Unidos para que los alimentos sean completamente inocuos de origen a destino. Y de origen a destino no va a ser solo la producción, sino incluye la comercialización, el almacenaje, el transporte, el cruce fronterizo, el cross-dock y finalmente la distribución a través de las diferentes cadenas distributivas en el mercado de los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues justamente con estas tablas de tolerancias, con este número que asignará la FDA a los exportadores o a los productores, pues obviamente es el que deberá de defenderse, cumplirse para poder seguir cumpliendo las operaciones de exportación de productos hortofrutícolas a los Estados Unidos. Hay que entender que el gobierno de los Estados Unidos tiene un gran reto y una gran experiencia derivado del gran reto que es tener a poblaciones, a población representativa de todo el mundo, justamente por lo que habíamos dicho de ser un país de mosaico etnográfico cultural. Y esto hace que todos esos grupos demanden productos cuyo origen son sus propios países de origen. Y pues por eso vemos una gran cantidad de alimentos, incluso extraños, que van de las partes más recónditas del planeta y que su destino son los Estados Unidos. Bueno, pues había sido Estados Unidos a lo mejor tan bondadoso en el sentido de querer dar oportunidad a libre comercio y con ello todos los productos que ingresan a los Estados Unidos para abastecer su mercado y sus distintos grupos poblacionales, que si recordamos el famoso 11 de septiembre de 2001, pues vinieron los atentados. Y a partir de esto fue la gran experiencia y reto al mismo tiempo para los Estados Unidos para que se empezaran a actualizar o a aprobar regulaciones más controladas y más extremas, más rigurosas. Y con ello surge justamente la ley contra el bioterrorismo. La ley contra el bioterrorismo, me voy a adelantar otras dos láminas y luego nuevamente regreso a esta. La ley contra el bioterrorismo, que prácticamente su nombre completo es Ley de Seguridad en la Salud Pública, Preparación y Respuesta contra el Bioterrorismo. Propiamente esta ley tiene 5 títulos. Dentro de esos 5 títulos, el que nos corresponde para la agroexportación es el título 3º. Y el título 3º habla de la protección e inocuidad en el suministro de alimentos y medicamentos. Esta protección e inocuidad son 2 palabras. Uno, porque la protección es para la población, es decir, para los que están, para los consumidores estadounidenses. Y la inocuidad tiene que ver con los productos. ¿Qué es la inocuidad? Simplemente es que un alimento es sano. La inocuidad en los alimentos, por lo tanto, es un requisito, no es un valor agregado. Incluso ahora lo vemos en México por la cuestión de COVID, ¿no? En la cadena de comercialización y de distribución.
cómo generar esos protocolos que garanticen que no va a haber contaminación o contaminación cruzada en cualquiera de las etapas del proceso de comercialización o distribución o de exportación, y que los embarques no se vean susceptibles a esa contaminación de virus, parásitos y bacterias. Entonces, justamente la inocuidad se convierte en el gran reto para cualquier gobierno ahora en estos tiempos de pandemia, y sobre todo en los Estados Unidos, que desde 2011 aprueba esta ley y que dice los alimentos tienen que llegar inocuos de origen a destino. Y si hay una alerta de alto riesgo, de posibilidad de contaminación cruzada, es ahí donde tenemos que redoblar esfuerzos y controles bajo bitácora para garantizar que los alimentos siguen llegando inocuos hasta destino. Y entonces estamos identificando, vimos ya en este título tercero, protección para los consumidores, inocuidad en la agroexportación de los alimentos. Y no son todas las secciones, pero sí resaltamos 4 secciones importantes de este título tercero. Lo que tiene que ver con, primero, para poder producir alimentos, tendrá que ver con el proceso de registro de instalaciones para la producción de alimentos. Y recuerden que al inicio de la charla decíamos y retomábamos el principio de trato nacional. Esto mismo se les está exigiendo a los productores de alimentos en los Estados Unidos. Entonces, el principio de trato nacional aquí lo vemos aplicado. Lo tienen que cumplir los productores de alimentos en los Estados Unidos y lo tenemos que cumplir los productores y comercializadores de productos hortofrutícolas en México o en cualquier parte del mundo que queramos exportar a los Estados Unidos. La sección 307, que tiene que ver con la notificación previa de alimentos importados. No es que llegó el embarque en frontera y apenas voy a avisar que va el embarque. Y sobre todo cuando es vía marítima. Son al menos las 72 horas vía marítima en qué naviera, qué embarque va a llegar nuestro lote de alimentos para tal destino. Justamente derivado de la experiencia, repito nuevamente, de los atentados del 11 de septiembre. Quisiera recordarles que una gran alerta para los Estados Unidos es que una de las próximas guerras, más bien no guerras, atentados, es lo correcto, de los próximos atentados que mantiene alerta a los Estados Unidos es que va a venir el ataque por el agua. Ya a lo mejor por alimentos no, que se tenía esa alerta también en un tiempo, pero el agua sí sigue siendo un elemento de alta seguridad nacional para los Estados Unidos. Porque pues obviamente riegas un contaminante o alguna sustancia a través de presas, de ríos o de la red propia de agua de los Estados Unidos y bueno, pues con eso tienes para llegar a toda la población. Y el otro es, ya decíamos yo, la susceptibilidad de los alimentos en la producción de verse contaminados justamente hablando de virus, bacterias y parásitos a través del agua, ¿no? Entonces, bueno, se tendrá la sección 305 y 307, que tienen que ver la 305 con registro de instalaciones, la 307 con la notificación previa de alimentos que se importarán en los Estados Unidos, ¿no? Y la otra sección interesante es justamente a partir de todo este proceso agroexportador, a través del registro de las bitácoras y de los informes correspondientes para mantener el número FDA y las certificaciones, tal vez de ser un producto orgánico, entre otras certificaciones, o de México Calidad Suprema o de Global Gap, pues vamos a ver que justamente se tiene el establecimiento y mantenimiento de registros. Esto es el pan de cada día para mantener la autorización para poder exportar productos hortofrutícolas a los Estados Unidos desde cualquier parte del mundo, ¿no? El establecimiento permanente y mantenimiento de los registros, ¿no? En cualquier parte de la etapa del proceso. Y finalmente tenemos la sección 303, que vienen las retenciones administrativas. Hay un error de dedo, son retenciones, no detención, sino son retenciones administrativas. Y que justamente el gobierno de los Estados Unidos, propiamente en cualquiera de los tipos de puerto, ya sea el puerto fronterizo, el puerto marítimo o el puerto interior,
donde llegan los embarques de cualquier parte del mundo, tienen la facultad justamente la FDA y la CBP, propiamente la CBP ahí, para retener embarques. Establecer las inspecciones y las alertas sanitarias, producto de las a lo mejor alertas sanitarias que se activan y que, bueno, pues obviamente como autoridad tendrán que ejercer y ejecutar a cualquier tipo de embarque o cualquier tipo de alerta, repito, que se genere. Por eso es que ahora nos están pidiendo a todo el mundo el aviso anticipado de los embarques que desean ingresar a los Estados Unidos por cualquier vía en materia de transporte, ¿no? Aérea, terrestre o marítimo. Entonces, repito, no son las únicas secciones, pero sí quise retomar estas importantes para que empecemos a dimensionar la aplicación de la Ley de Seguridad en la Salud Pública, Preparación y Respuesta contra el Bioterrorismo, ¿no? O mejor conocida como la Ley contra el Bioterrorismo. Regreso entonces nuevamente a mi conjunto de leyes que estoy aplicando y bueno, justamente le toca a la FDA la aplicación de la ley contra el bioterrorismo, ¿no? Como aquí lo estamos teniendo. Después tenemos abajito de la ley contra el bioterrorismo una ley más moderna, más actual de 2011, que es la famosa FISMA, que es la Ley de la Modernización de Inocuidad Alimentaria. Y que nuestro país hizo un gran esfuerzo para llevar esta capacitación a todos los productores, a todas las zonas agrícolas de nuestro país, norte, centro, occidente, sureste, para, pues obviamente, difundir estos nuevos requerimientos para la agroexportación de nuestros productos. Hoy vemos a nuestro país muy competitivo, posicionado, ante esta crisis económica por cuestiones de la pandemia. Vimos que el sector agroexportador mexicano fue el que sufrió menos estos embates y tenemos superávit en la balanza comercial agroalimentaria. Y este superávit en la balanza agroalimentaria, en la balanza comercial agroalimentaria, pues también no es para todos los productos. Tenemos identificados, por supuesto, nuestro top 10 de productos agroalimentarios de exportación muy altamente competitivos que el mismo gobierno de los Estados Unidos permite el acceso. Se escucha bonito, sin embargo, ha costado muchos años de cumplimiento de estas normas por parte de estos sectores y ya no solo el cumplimiento de normas de estos sectores, sino incluso avanzar como gremios organizados, como es el caso de la exportación del aguacate Hass, donde nuestros productores de aguacate, nuestros aguacateros, representados por la APAN, que es la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de Michoacán, han logrado como experiencia para un sector de alimentos, de producción de alimentos y de exportación de aguacate, han logrado incluso incursionar en la parte de marketing para detonar las ventas de consumo de aguacate en los Estados Unidos, no solo por el mercado hispano, no solo por el mercado latino, sino incluso para el propio mercado anglosajón, en fechas específicas, ¿no? En fechas específicas tan importantes que revientan el consumo y la demanda de aguacate, por ejemplo, en la fecha del Super Bowl o en el Día de la Hispanidad. Y bueno, viene el cumplimiento justamente de todas las normas, porque ya no es la preocupación del cumplimiento, sino más bien ya el poder enviar la gran cantidad de embarques de aguacate en esas fechas, previo a esas fechas específicas, porque se corren campañas publicitarias a través de los medios masivos de comunicación y digitales, donde el consumidor está esperando que llegue la fecha para 2 días antes ir al autoservicio, comprar el aguacate mexicano y tenerlo listo para hacer sus chips con guacamole en el día del Super Bowl, ¿no? Entonces, así como se ha consolidado en el cumplimiento de normas el sector aguacatero, tenemos al sector tomatero, a los grupos de productores de tomate, etcétera, ¿no? A las berries. Entonces, vamos viendo la fortaleza de ciertos productos y de ciertos sectores productivos de agroalimentos o agroalimentario en nuestro país. Después, obviamente, no menos importante, porque lo sabemos, estamos muy vinculados con ellos, lo que tiene que ver con
los aranceles y normas de aduanas, ¿no? La parte arancelaria, que no hay, para los Estados Unidos es muy específico, y pues bueno, pues se traduce en el sistema armonizario tarifario, que es el HTS, que no es otra cosa más que pues los aranceles que hay que pagar, sería nuestra ligie, ¿no? Entonces, el sistema tarifario de los Estados Unidos, perfectamente disponible en línea, también nos dice que en el caso de México, bueno, pues desde que se negoció el Telecán, pues vimos que fue benévolo en cierta medida para nuestros productos agroalimentarios, para su desgravación, cuidando los productos agroalimentarios sensibles para nuestro país, para nuestro consumo, como es el maíz, como es el azúcar, ¿no? Pero en la gran mayoría de Estados Unidos nos aperturó el mercado con aranceles exentos, y que bueno, ahora en la modernización en el TEMEC vemos que queda prácticamente igual, excepto las modificaciones en la parte laboral, en la parte de cumplimientos, que para los otros sectores también fueron aplicados, ¿no? Entonces, en el caso del sistema tarifario, sabemos que obedece a respetar prácticamente la misma estructura propuesta por la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, vigente en su sexta enmienda, que es la que afortunadamente ya nuestro país la publicó, y aunque llevamos 3 años, casi 4, atrasados en la incorporación de la sexta enmienda al sistema tarifario, y en los Estados Unidos siempre mantuvo sus códigos arancelarios o sus fracciones arancelarias a 10 dígitos, ¿no? Nosotros a 8 hasta apenas que con esta enmienda estamos actualizando nuestro sistema tarifario. En los Estados Unidos, 10 dígitos, y sabemos a nivel internacional que los primeros 6 dígitos son los que se estandarizan a nivel mundial, ¿no? Entonces, retomando estos 6 dígitos a nivel subpartida, vamos a ver que en el caso de nuestro país y del mundo entero, vamos a tener ubicados en los primeros 24 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 24, los productos agroalimentarios y agroindustriales. Y los productos agroalimentarios y productos agroindustriales, pues obviamente están muy competitivos en nuestro país para poderlos exportar a los Estados Unidos, ¿no? Muchos de ellos exentos, la gran mayoría, y que tenemos, ¿qué tipo de problemas son los que tenemos en la parte comercial con los Estados Unidos? Es que al interior, los tomateros de California, de Texas, que producen, o de Miami, que dicen y presionan al gobierno estadounidense. Primero me dejas que venda mis tomates en el mercado de Estados Unidos y después les abres el mercado a los tomates mexicanos, ¿no? Entonces, esas son las, de repente, el tipo de presiones que se están dando al interior de los Estados Unidos, pero pues obviamente nuestros sectores productivos y nuestra Secretaría de Economía siempre está al pendiente justamente de la facilitación comercial y del cumplimiento del tratado, y pues con ello el intercambio comercial de los productos agroalimentarios con los Estados Unidos. Y bueno, después de la parte arancelaria y normas de aduanas, pues obviamente tenemos también la CBP como actor responsable de lo que ingresa a través de los diferentes puertos de los Estados Unidos, puertos fronterizos, puertos interiores, puertos marítimos, ¿no? Entonces, esa sería la parte arancelaria y aduanera. Pero aparte, en los Estados Unidos tenemos prácticamente las normas de calidad y de comercialización, así como las normas de rotulado. Entonces, también la parte de etiquetado, de información comercial, que tiene que ir obviamente en inglés, en toda la parte del empaque. Para el caso de los alimentos, en este caso los productos hortofrutícolas, pues también obviamente considerar los famosos NICOS que ahora están operando en nuestro país. Bueno, pues allá en el etiquetado individual, la asignación e identificación individual. ¿Esto por qué? Me voy nuevamente a adelantar para ir cerrando con esta lámina. En esto podemos resumir la actuación del cumplimiento de las normas
del mercado norteamericano para los productos agroexportadores, para los productos agroalimentarios. Esto son prácticamente esta pirámide es la justificación, el actuar y la operatividad del mercado norteamericano. Y sobre todo garantizar el nivel de confianza. Ese es el objetivo de este sistema. Darle la confianza al consumidor de cualquier raza radicado en los Estados Unidos, que al momento de comprar un alimento en los Estados Unidos va a ser un alimento inocuo. Estos serían los niveles de certificación por el tipo de alimento que se produzca dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos que quiera hacerse llegar al mercado norteamericano, al territorio norteamericano. En esta pirámide tenemos la base, que son las buenas prácticas de manufactura, y junto con esta base estarían las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas que se contienen en la ley agrícola de los Estados Unidos o en la Farm Bill, es ahí donde se describe, se enuncia, se enmarca los procesos de insumos, recepción de insumos para la siembra, para la producción de alimentos, de productos hortofrutícolas, para la cosecha y para la post cosecha. Entonces, repito nuevamente, la autorización de FDA va a venir cuando les comprobemos con los registros, con las bitácoras y después la visita en campo, que el sistema de producción está perfectamente controlado. ¿Por qué razón? Porque a los Estados Unidos lo que les importa a través de las autoridades es que si se detecta un brote de un alimento contaminado, ya sea producido en el interior de los Estados Unidos o importado, ellos tendrán la capacidad de actuar, y la capacidad de actuar, como lo estoy moviendo en mi cursor, no sé si ustedes lo vean, su capacidad de actuar será a través de una trazabilidad que les permita responder a través de un recall. La trazabilidad vamos a demostrarla con todos los registros, con todas las bitácoras, para decir dónde se produjo el plátano, dónde se produjo la manzana, dónde se produjo el tomate, en qué campo, en qué hectárea, en qué ejido, en qué invernadero, en qué empresa, cómo fue su proceso de recolección, de empaque y de comercialización, qué empresa lo transportó, en qué almacén se almacenó, en qué empacadora se empacó, y que en dónde pudo haberse contaminado, pero además de quién es, de dónde provino, y hacer esa recuperación de producto, ese famoso recall. Eso antes se hacía solo en la industria manufacturera, generalmente en la industria automotriz, cuando sabíamos que tal marca salió mal el modelo del tal auto, el sistema de frenos, el sistema de inyección, y pues ahora lleven sus autos a las agencias para que se reparen sin costo alguno. Sí, eso es la recuperación justamente, ¿no? Pero en un auto, se tiene la seguridad de quien lo maneje y de sus ocupantes. Pero en el caso de los alimentos, pues va parejo, o sea, dónde se vendió, cómo se distribuyó, quién se lo comió, en dónde lo va a comprar. Eso nos permite la trazabilidad en los Estados Unidos de identificar si no están contaminados los alimentos por algún virus, parásito, bacteria. Y hablando de salmonela, listeria, de E. coli, etcétera, de gran cantidad de bacterias y parásitos que se pueden adherir y contaminar nuestros alimentos. En un siguiente nivel de nuestra pirámide están los POEs, que son los programas operativos estándar de sanitización, que no es otra cosa más que todo el equipamiento, todas las instalaciones ocupadas en los procesos productivos se deben sanitizar todos los días, una vez terminada la jornada o habiendo cambio de turno. Estos dos primeros niveles es lo que en México tenemos aplicado en una certificación TIF o tipo de inspección federal, que es homologable, equiparable a las certificaciones que ofrece USDA para la comercialización de productos cárnicos, ¿no? Todos los cortes.
Hay otros prerequisitos y el sistema que garantiza mayor confianza en el consumo de productos agroindustriales, es decir, procesados, alimentos procesados, será justamente este programa HACCP, el programa HACCP, que certifica la FDA, sobre todo, por ejemplo, en los jugos concentrados, y que en México exporta jugo concentrado. Entonces, también se debe demostrar ese nivel de confianza. No hay contaminación cruzada, los puntos críticos establecen seguimientos y controles que dan confianza para que el producto no se contamine, sea inocuo y llegue de origen a destino justamente en condiciones de inocuidad. Y que el caso extremo es que si se detecta en un yogur, en un jugo, en una papilla, algún peligro, ya sea físico, químico, biológico, se tenga la capacidad, cualquier nivel de autoridad en los Estados Unidos, de emitir la alerta y de hacer la recuperación de producto, el retiro del anaquel, la alerta de no consumo y pues obviamente las sanciones administrativas que con esto conlleva para que la empresa a lo mejor ya no pueda exportar o ya no pueda producir alimentos si fuera una empresa estadounidense en el territorio nacional. Muy bien, esto es un poquito la parte que queríamos compartir. Tenemos la parte de norma, de las normas de calidad, de comercialización y normas de rotulado en los productos. Ya vimos los organismos que participan, el número FDA que lo estuvimos repitiendo, los certificados fitosanitarios que emite APHIS y pues la base de datos de los requisitos para la importación de productos agroalimentarios en los Estados Unidos que los podemos consultar en la famosa FABIL, ¿no? Ya vimos la ley contra el bioterrorismo y bueno, ya nada más para terminar, antes se tenía esto desordenado, donde de cualquier parte del país llegaban alimentos a los Estados Unidos, donde era imposible identificar de dónde provenía, quién lo había transportado, quién lo había distribuido y sobre todo cuando había brotes de bacterias o virus en los alimentos, contaminación y daño finalmente a las personas. Hoy no, hoy tenemos algo más ordenados como esto, justamente lo que platicaba. Hay estándares en frutas y vegetales que hay que cumplir. Hay buenas prácticas de manufactura en las empacadoras, donde debe de haber controles preventivos de los alimentos humanos para el procesamiento o para su empacadora. Y finalmente tener transportes sanitarios confiables, seguros, y que hoy para los Estados Unidos pues tenemos las certificaciones, por ejemplo la CITIPAT, que nos garantizan transportes seguros, confiables. Y algo que no hablamos en esta ocasión, pero que para el curso taller lo vamos a enfatizar mucho, es la cadena de frío. El cumplimiento justamente de una temperatura controlada para alimentos refrigerados, para alimentos congelados, porque justamente ahí también se puede dar una contaminación cruzada y con ello ponemos en riesgo nuestro número FDA para poder exportar productos agroalimentarios a los Estados Unidos. Muy bien. Quisiera aprovechar unos minutitos a ver si se pudiera, por si hubiera alguna inquietud, porque estamos sobre el tiempo. Y por mi parte, agradecerles la asistencia a este webinar, a esta pequeña introducción del cumplimiento de las regulaciones y disposiciones de los Estados Unidos para los productos agroalimentarios que se exportan a ese mercado, ¿no? Muchas gracias.